Russlands Angriffskrieg auf ein Nachbarland ist ein Rückruf in die raue Welt der Realpolitik. Das ukrainische Volk zahlt den Preis für den russischen Völkerrechtsbruch, für die Illusion der eigenen Führung und für die falschen Versprechungen des Westens. Saludos, amigos. Hoy discutiremos el reciente y bastante sonado discurso de Alice Weidel, líder del partido Alternativa para Alemania. Este discurso fue un verdadero grito del alma, en el que Weidel, con su característica franqueza, destrozó por completo al liderazgo alemán, acusándolo de políticas migratorias y económicas fallidas, además de un colapso en la política exterior. Hizo un llamado a rechazar de manera rotunda la presencia de armas estadounidenses en territorio alemán y mandó a los Estados Unidos a donde corresponde. Además, ofreció su visión sobre cómo resolver el problema de Ucrania. Prepárense, amigos, para escuchar uno de los discursos más resonantes y atrevidos de la política alemana en los últimos meses, que aún no está disponible en ruso. Y, por supuesto, compartiré mis reflexiones sobre lo que está ocurriendo tanto en Alemania como en Europa del Este. Ahora analizaremos los puntos clave de su discurso, en el que critica duramente a Scholz, Habeck y Baerbock. Es evidente que Alemania está al borde de serios trastornos. El liderazgo actual, al parecer, ha perdido por completo su competencia, continuando la política de Angela Merkel, que llevó a una afluencia descontrolada de migrantes ilegales y a la destrucción de la economía alemana. In eine aussichtslose Konfrontation und eine gefährliche Zerreißprobe zu locken. Klüger wäre es gewesen, auf Henry Kissinger zu hören, der schon 2014 richtig festgestellt hat, ich zitiere: Los expertos advierten que, si esta política sigue, Alemania podría perder entre el 20 y el 30% de su potencial industrial. Además, la política climática, con sus leyes sobre calefacción y las restricciones a los motores de combustión interna, solo empeorará la situación, profundizando aún más los niveles de pobreza entre la población que ya está sufriendo graves dificultades económicas después de los eventos de 2022. Curiosamente, las regiones del este de Alemania, los antiguos territorios de la RDA, en su mayoría no apoyan el curso del gobierno actual. Algunos analistas incluso predicen el riesgo de tendencias centrífugas dentro del país. Y ahora, amigos, es el momento de escuchar cómo Weidel destruye sin piedad a Scholz y Baerbock en su reciente declaración. Ella exige que el liderazgo del país se arrodille y pida perdón por todas las calamidades que han traído al pueblo. Weidel exige una revisión de la política energética y el retorno a un sistema energético más estable, que ofrezca energía accesible y confiable, incluyendo plantas nucleares y de carbón. No queremos que nuestro país se convierta en un vasallo, declara. No queremos ser un blanco, rodeados de misiles extranjeros. No muestra clemencia hacia aquellos que provocan el conflicto, afirmando: zu überleben und sich zu entwickeln, darf die Ukraine niemandes Vorposten sein. Zitat Ende. Dass eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine eine rote Linie darstellt, deren Überschreiten Russland nicht hinnehmen würde. ¿Cómo pueden hablar de ataques con misiles a Moscú? Que los que sueñan con eso asuman la responsabilidad de ellos mismos, en lugar de enviar a la guerra a nuestros hijos y padres. Según Weidel, la señora Strack-Zimmermann bien podría subirse a un misil y dirigirse hacia Rusia si tanto desea la confrontación. ¿Y qué pasa con Baerbock? Ella viaja en aviones gubernamentales, desplazándose entre partidos de fútbol, a pesar de las restricciones de vuelos nocturnos. Esto dice mucho sobre la arrogancia de estas personas y sobre cómo manejan con ligereza el dinero de los contribuyentes, dinero que nunca han ganado por sí mismos. Dudo que alguno de ellos sepa lo que significa el verdadero trabajo. En última instancia, esto demuestra que viven en otra realidad, donde pueden permitirse hacer lo que quieran. Pero si alguna vez fueran removidos del poder, si fueran derrotados en las elecciones regionales o federales y se vieran obligados a comenzar sus carreras desde abajo, solo entonces tal vez entenderían la importancia de una política sensata para los trabajadores de este país. Amigos, antes de mostrarles los momentos más destacados de la segunda parte del discurso de Alice Weidel, permítanme hacer una breve digresión. Wie die vorangegangenen NATO-Osterweiterungsrunden liegt seit fast 2 Jahrzehnten klar auf dem Tisch. Unzählige Gelegenheiten wurden seither versäumt, einen Status gesicherter Neutralität für die Ukraine auszuhandeln, der den Sicherheits... Es divertido imaginar cómo todos los partidarios de la confrontación serían enviados al espacio. El barón de Munchausen seguramente habría apreciado tal maniobra. Pero, hablando en serio, los alemanes, como acertadamente observó Vladimir Putin, parecen haber olvidado su pasado. Han olvidado cómo terminó la Segunda Guerra Mundial. Han olvidado los eventos de mayo de 1945 y han vuelto a lo mismo.
Quieren poner orden en Rusia y convertirla en un país democrático. Sin embargo, todos los problemas de Alemania podrían haberse resuelto si el país hubiera declarado su neutralidad, se hubiera retirado de la OTAN y hubiera exigido la salida de las tropas estadounidenses de su territorio. Esto habría permitido recuperar la soberanía perdida tras la Segunda Guerra Mundial y comenzar a llevar a cabo una política más constructiva tanto en relación con Rusia como en el continente europeo en general. Desafortunadamente, este momento histórico se perdió, en gran medida debido a los errores y la traición de Mikhail Gorbachev, quien entregó los intereses de la Unión Soviética a cambio de vacíos compromisos de Occidente sobre la no expansión de la OTAN hacia el este. Ahora continuemos discutiendo el incisivo discurso de Alice Weidel, líder del Partido Alternativa para Alemania, que ha agitado la arena política del país. Weidel no tiene intención de detenerse a medio camino, y en la segunda parte de su discurso se escuchan declaraciones aún más contundentes. Cita: "Miro a Alemania y no dejo de sorprenderme. La dirección alemana parece ir intencionadamente contra el sentido común. Sus decisiones pueden ser consideradas como el curso más antineoliberal en la historia moderna, y parece que lo hacen de manera consciente. No tengo otra explicación para lo que está sucediendo. Esta política sorprende por su falta de visión. Mientras que las principales economías del mundo, como Estados Unidos y China, se niegan a cumplir los acuerdos de París, Alemania, que solo representa el 2% de las emisiones globales de CO, decide salvar al mundo a costa de su propia industria. ¿Por qué lo hacen? Por las fantasías de Baerbock y Habeck, quienes, bajo los vítores de Bruselas, continúan destruyendo la economía del país. Los objetivos climáticos globales requieren gastos colosales, alrededor de 10 billones de euros para 2045 o 500.000 millones por año. ¿De dónde sacará Alemania ese dinero? La industria sufre, la producción se traslada al extranjero y la población empobrece. Weidel tiene razón al decir que Habeck simplemente no entiende lo que significa la bancarrota. Está más preocupado por el lobby verde que por la economía real. Pero eso no es todo. Weidel también se expresa con dureza sobre la política migratoria. Aquí están sus palabras. Nos hemos hecho responsables de Alemania y de sus ciudadanos. No puedo seguir escuchando frases vacías y palabrería inútil, declara Weidel. ¿Cuántas personas más deben morir antes de que algo cambie? Todos los días escuchamos sobre ataques, y cada vez es lo mismo. Debemos hacer algo. Pero la reunión entre Merz y Scholz, como se esperaba, no dará resultados. Todos son solo maniobras electorales antes de las elecciones del Landtag. Continúa: Alemania necesita un giro migratorio serio. Si nuestro partido llega al poder, las fronteras estarán cerradas y aquellos que no tienen derecho a estar aquí serán deportados. Ya no puedo soportar emocionalmente lo que sucede dentro de nuestras fronteras. Exijo la inmediata detención de la migración y la naturalización durante 5 años. Debemos controlar quién entra en nuestro país. Y es horrible que hayamos dejado que la situación llegue tan lejos. Sicherheitsinteressen aller Rechnung getragen und der Ukraine ermöglicht hätte, vom Zankapfel zu einer Brücke zwischen Ost und West zu werden. Weidel no olvida el legado de Angela Merkel, enviándole cálidos saludos por haber iniciado la recepción incontrolada de migrantes en Alemania. En su opinión, la decisión de Merkel fue una catástrofe que llevó a la destrucción del orden público y a la formación de estructuras paralelas entre las comunidades migrantes. ¿Cuál es el resultado? En las escuelas de Alemania, los hijos de inmigrantes de Afganistán y otros países orientales ya constituyen la mayoría, imponiendo normas arias, y las autoridades locales y las administraciones escolares toleran esto. Weidel advierte: si la situación no cambia, en 30 a 40 años los alemanes podrían convertirse en una minoría étnica en su propio país. Esto será inevitable si no se modifica la política. Como ejemplo, se pueden ver países vecinos como Bélgica y los Países Bajos, donde en las grandes ciudades los inmigrantes ya constituyen hasta el 60% de la población. ¿Qué nos espera en el futuro? Según Weidel, Occidente ha perdido ya su pasión y no podrá proteger su cultura. No es de extrañar que incluso los estadounidenses digan que, en el futuro, puede que tengan que salvar a Europa nuevamente. Ahora discutamos el tercer y último bloque del discurso de Alice Weidel, que nuevamente ha sacado a la superficie cuestiones agudas. Weidel se detuvo en detalle en las políticas de inmigración y las consecuencias destructivas para la sociedad alemana. También dejó claro el tema de Ucrania. Comencemos con cómo está cambiando la sociedad alemana. Según ella, los inmigrantes que llegan al país no solo no se integran, sino que crean estructuras paralelas que no reconocen la autoridad de las autoridades alemanas. Las escuelas se están convirtiendo en arenas de choque cultural, donde los hijos de inmigrantes ya exigen el cumplimiento de normas arias. Weidel acusó a las autoridades locales de tolerar este comportamiento, lo que agrava aún más la brecha entre los alemanes étnicos y los recién llegados. La situación se agrava al observar las estadísticas demográficas. La baja natalidad y el envejecimiento de la población alemana crean condiciones que podrían llevar a que, en unas pocas décadas, los alemanes se conviertan en una minoría étnica en su propio país.
Esto ya se observa en ciudades de Bélgica, los Países Bajos y otros países de Europa, donde hasta el 60% de la población son inmigrantes. Weidel advierte que esta política podría llevar a una mayor pérdida de la identidad cultural de Europa Occidental. También mencionó errores en la política exterior, especialmente en relación con Ucrania. En su opinión, Occidente cometió un error fatal al tentar a Ucrania con promesas de unirse a la UE y a la OTAN. En lugar de convertirse en un puente entre Oriente y Occidente, Ucrania se vio arrastrada a una confrontación. Alice recordó la sabia advertencia de Henry Kissinger en 2014. Ucrania debería haber permanecido neutral y no convertirse en un trampolín para los intereses de la OTAN. Weidel subrayó que Rusia ha estado advirtiendo durante 20 años sobre su línea roja respecto a la expansión de la alianza hacia el este, pero estas advertencias fueron ignoradas. El gobierno alemán, según ella, cierra los ojos intencionadamente a la verdadera factura que esta política está pasando al pueblo. Alemania está dispuesta a soportar dificultades económicas, pero esta carga recae en la gente común, no en los políticos. Weidel enfatizó que incluso en tiempos de crisis, Estados Unidos no planea renunciar a las importaciones de petróleo ruso, mientras que Alemania intenta mostrarse como líder en una política de sanciones estrictas, perjudicando su propia economía. Lo que es aún más preocupante, Weidel señaló la falta de capacidad defensiva del país. Recientemente se llevó a cabo una auditoría del ejército que mostró que las Fuerzas Armadas alemanas están prácticamente desprotegidas. Ella calificó esto como el resultado de 16 años de gobierno de Angela Merkel, lo que privó al país de la capacidad de protegerse en caso de una amenaza seria. Para concluir, Weidel no dejó espacio para aquellos que siguen haciendo populismo en lugar de abordar problemas reales. En su opinión, en la política alemana hay muchas palabras y pocas acciones. Ella instó a crear una nueva arquitectura de seguridad en Europa, donde Alemania podría desempeñar el papel de mediador entre Oriente y Occidente, pero sin la típica división del mundo en blanco y negro. Al finalizar su discurso, Weidel volvió a subrayar la importancia de revisar todos los errores en la política exterior e interior. De lo contrario, Europa continuará su declive. Oswald Spengler, quien predijo esta decadencia en su obra La caída de Occidente, tenía razón. Sus predicciones se están haciendo realidad ante nuestros ojos. Amigos, este poderoso discurso de Alice Weidel no deja a nadie indiferente. Compartan su opinión en los comentarios, suscríbanse al canal y no se pierdan el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!